¿A qué santo le rezo si tengo dolor de cabeza? ¿O a qué santo le rezo si trabajo en el correo? ¿O habrá un santo que me ayude si soy cocinero? Descúbralo en este programa de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Es una alegría estar nuevamente con ustedes y para mí especialmente estar con el Padre Íñigo nuevamente. Salve María, Padre, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Para mí la alegría es mucho mayor todavía. Sí, será. Sí, de estar con usted y también pues con todos ustedes, que realmente siempre estamos unidos. Exacto. Aunque sea a distancia, pero estamos unidos. Saludamos a todos los que nos acompañan por la radio, como es habitual, Radio Luz, por los que nos siguen por el canal de YouTube y por los que nos vayan a escuchar por algún otro medio, algún otro programa que replique nuestro contenido, nuestro canal, etc. Y Padre, bueno, para entrar en el tema, porque como vimos la semana pasada, siempre nos quedamos cortos de tiempo, sobre todo cuando hablamos de temas tan vastos como son los santos, ¿no? Porque hay miles de santos en la Santa Iglesia Católica y la semana pasada estábamos hablando de los santos patronos y cómo la Iglesia y la fe de los fieles han ido adoptando, han ido agarrando o han ido nombrando, la Santa Iglesia también lo ha hecho, santos patronos para diferentes circunstancias de la vida, para oficios, incluso mucha gente nos preguntaba en el programa pasado, yo nací tal día, ¿qué santo soy? ¿Dónde puedo encontrar mi santo? Me imagino que hay un calendario también que la Iglesia pues ha instituido y ha nombrado santos para cada día y se puede encontrar muy fácilmente, ya sea buscándolo en internet o hay calendarios católicos que tienen el santo de cada día. Pero fue tanto lo que a la gente le gustó, el tema que hablamos la semana pasada, el programa de los santos patronos, y hubo tantos pedidos para que hiciésemos una segunda parte, que aquí estamos, Padre. Atendiendo el pedido de todos. Exacto, para continuar con este tema tan bonito que es muy, muy interesante para nosotros porque aprendemos también mucho más sobre los diferentes santos, ¿no? Sí que es verdad. Ajá. Si usted no vio el programa de la semana pasada, se lo vamos a dejar también recomendado para que no se lo pierda. Pero bueno, Padre, empecemos. ¿Qué santo nos quiere hablar usted el día de hoy para comenzar? Bueno, hermano Sebastián, usted se acordará que en el último podcast que hablamos sobre los santos patronos, dijimos que había santos inclusive para, por ejemplo, para la televisión. Ajá. O para internet, por increíble que parezca. Sí. Y esos dos santos en concretos fueron nombrados por los papas, ¿no? Algunos, como decíamos la otra vez, y usted lo dijo ahora, son los fieles que lo piden, ¿no? Uh-huh. Pero algunos son declarados oficialmente por el Papa, ¿no? Entonces el Papa Pío XII nombró a una santa patrona de la televisión. Y ustedes dirán, seguramente será una santa reciente, ¿no? Que o trabajaba en la televisión o algo. No. El Papa Pío XII nombró a Santa Clara de Asís patrona de la televisión. Imagínense, una santa de la Edad Media, del siglo XIII, 1200, que no existía televisión. La televisión se inventaría 800 años después, pero la nombró patrona de la televisión. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Será que el Papa se equivocó? No, no se equivocó. Y es porque se debe a un episodio que sucedió con Santa Clara de Asís, que ella un día estaba muy enferma realmente, y era Nochebuena, era el día de Navidad, misa de gallo, y las hermanas todas dijeron que iban a ir a misa. Y ella dijo, mire, realmente de verdad que yo no puedo salir de la cama, estoy súper enferma, no consigo. Y todas las hermanas salieron y ella se quedó en su cuarto y le dijo, Jesús, perdóname, pero yo no consigo salir, yo me quedo aquí contigo. Y en ese momento, hizo la oración y cuando estaba comenzando la misa, a las 12 de la noche, ella vio delante de sí, vio como si fuese una televisión, una escena, una tela, un telón, y estaba transmitiéndose la misa que las otras hermanas habían ido, como si fuese un canal de YouTube, así. Sí, como si fuese la televisión, y ella no solo lo veía, pero también lo escuchaba, y ella podía responder y escuchaba lo que el padre decía.
y para ella fue una consolación Se enorme. podría decir que la primera misa online que hubo Exacto. fue la que asistió La de Santa Clara, así, sí. sin problema de audio, no se cortaba nada, como nos pasa a nosotros a veces. Exacto. Increíble, ¿no? Sí. Todo dirigido por Dios. Qué impresionante, Increíble, sí. ¿no? Y el Papa Pío XII como que vio esa primera, como usted dice, ¿no? La primera transmisión simultánea por medios de comunicación. La primera fue por ese milagro, fue con Santa Clara, y por eso ella es patrona de la televisión. Claro, vale aclarar que tanto en la época de Santa Clara como en la época del Papa Pío XII, o sea, primero en la época de Santa Clara, como usted dice, la televisión no existía. Y en la época de Pío XII no se pasaban por las cosas que se pasan hoy en día por la televisión, lastimosamente. No estamos aquí incentivando a nadie a que vea televisión, para nada. Claro. Todo lo contrario. Pero bueno, caso usted tenga que ver alguna cosa, pues rece a la Santa Clara que le proteja, Claro. para que no vea alguna cosa que es no un debe, medio, ¿no? para usarlo bien, para crecer en el amor de Dios, ¿no? Igual que el Internet. Igual Usted que también Internet. estaba comentando que hay un santo Hay un santo patrón para de el Internet. Sí. Que el Internet, como ya hemos dicho en otros programas y en charlas y esto, es una herramienta maravillosa si se utiliza bien. Sí. Pero por otro lado, es una puerta abierta al infierno, porque usted puede encontrar las peores cosas Sí. en Internet, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y rezarle a quién, padre, cuando uno va a entrar a A Internet. San Isidoro de Sevilla. Increíble. Imagínese, y es un santo pues del año 600, por ahí, un santo español, obispo de Sevilla. ¿Y por qué él es patrono de Internet? Los internautas, digamos, todos los webmasters, como se les dice, pidieron a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, que lo nombrase patrono de Internet. ¿Por qué? Porque San Isidoro de Sevilla fue el primer santo que recapituló y recopiló todos los conocimientos que se existían hasta ese momento. Y él hizo 20 volúmenes, una enciclopedia de 20 volúmenes. Es autor de la enciclopedia de 20 volúmenes. Y así como estaba como que resumido todo el conocimiento de la época hasta ese momento, así también en Internet, como es que se consideró que fue la primera, o sea, San Isidoro de Sevilla hizo la primera base de datos Claro. oficial de la historia, ¿no? Sí, a través de esos escritos. Entonces, en Internet también usted encuentra muchísimas cosas guardadas y recopiladas, así también. Claro, cuando usted habla de enciclopedia, no estamos hablando de esa corriente filosófica, enciclopedismo, que justamente es definir todas las palabras en varios libros, Claro. pero lo que hacían en la Revolución Francesa era sacar a Dios de Sí. toda y cualquier explicación de las ciencias, ¿no? Exacto. San Isidoro no, lo que hizo fue recopilar todo el conocimiento sí. humano, pero con Dios en el centro, evidentemente, también, ¿no? Exacto. Como origen de todo y como fin de todo, ¿no? Ujú. Muy interesante, padre. Padre, no sé si quiere, mire, vamos a hablar ahora de algo que quizá pues muchos están pasando, y que es los enfermos. Ujú. Hay un santo patrono para los enfermos, Sí, que es nada más y nada menos que San Juan de Dios. sí. Es bien interesante la historia de él. Evidentemente nos gustaría contarle aquí con muchos detalles, pero hay que ser muy breves. Y es que San Juan de Dios, él fue, cuando era joven, él fue acusado o fue tratado por loco, y a él lo metieron en un hospital o una especie de centro, no hospital porque no existían, pero una especie de centro para locos, Ujú. para enfermos de la cabeza. Y él no estaba loco, él estaba cuerdo, y él, estando en el lugar, se dio cuenta cómo eran maltratados los pobres enfermitos, Ujú. principalmente las personas que sufrían de enfermedades de la cabeza, etc. Y bueno, después de un tiempo él sale de ese lugar porque no estaba loco, estaba completamente cuerdo, y él recibió como que esa inspiración de Dios de fundar algo por el cual esta gente que pasa por esas dificultades de salud, principalmente de la cabeza, pudiese ser bien atendida. Y él funda pues los hospitalarios, ¿no? Creo que es eso, la orden hospitalaria, una cosa así. Y es una orden que se dedica justamente a eso, a atender enfermos, y tienen hospitales por muchos lugares. Sí. Incluso en muchos de los países de donde nos acompañan seguramente existe un hospital que se llama San Juan de Dios, Sí. y que por lo general es un hospital que recibe a cualquier persona, sea rico, pobre, lo que sea, servicios completamente gratuitos. Por lo menos en mi época existía el Hospital San Juan de Dios, íbamos mucho con la Virgen en Colombia, y era de verdad que una labor impresionante la que hacían, gracias al gran San Juan de Dios. Sí. ¿Sabe que es interesante que él se convirtió, o por lo menos decidió así como dar esos pasos para la santidad, cuando escuchó a otro santo
en Granada, que era en San Juan de Ávila. San Juan de Dios escuchó a San Juan de Ávila en Granada y ahí decidió pues abrazar la santidad. Y como se dice, ¿no? Fundó primero, creo que en su casa acogía a los enfermos y después fundó un hospital, que eran los primeros hospitales realmente. Había ya santas casas y tal, pero con San Juan de Dios dio un vuelo así, toda la cuestión de los hospitales. Y él mismo falleció salvando a un enfermo. En realidad era una persona que estaba en un río y en las márgenes del río, y vino una crecida del río y comenzó a ahogarse. San Juan de Dios se tiró en el río para salvarlo, lo consiguió salvar, pero no sé si tragó tanta agua, le dio una cierta hipotermia y él tuvo una neumonía que claro, en aquella época era mucho más complicado que hoy en día. Ya hoy en día es complicado. No había hospitales. No había hospitales, los creo él, ¿no? Sí. Y él pues acabó falleciendo. Y muy bonito, ¿no? Que un hombre que se dedicó la vida entera a atender a los enfermos, que haya fallecido justamente salvando a un enfermo, ¿no? Una persona que estaba en peligro. Y él es patrón de los enfermos, de los enfermeros, de las enfermeras y de los hospitales también. Sí, porque sabe que es muy interesante. Cuando se pasaba el programa la semana pasada, mucha gente iba escribiendo... Sí. Y padre, ¿cuál es el patrono de, no sé, de los que trabajamos en el supermercado? De los que somos enfermeras, de los que somos médicos. Bueno, gracias a ustedes es que estamos haciendo este programa y vamos a tratar de ir diciendo muchos otros oficios y cuál es el santo patrono. San Camilo de Lelis también es considerado patrono de los enfermos porque se dedicó la vida entera también a... Claro, y tienen los camilianos. Los camilianos, que también hay hospitales llamados San Camilo también. Interesante. Padre, mire, un tema que todos en algún momento pues hemos viajado y hemos tenido que agarrar un vehículo para transportarnos. Y bueno, y hay mucha gente que se dedica al transporte como su trabajo, ¿no? Entonces a transportar personas, ya sea en un taxi, un vehículo o en alguna de estas aplicaciones nuevas o un bus. Ellos también tienen un santo patrono, sí, que es el gran San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. Y es muy bonita la historia porque San Cristóbal no se llamaba Cristóbal, se llamaba Réprobo. Y él era pagano, no conocía nada de la fe católica y él servía a un rey. Y él decía, yo tengo que servir no a un rey, pero al rey de los reyes. Ajá. Y decía, ¿quién será más poderoso que este rey? Y en cierto momento él dijo a su rey, mire, yo no te sirvo más porque busco a un rey mayor que tú. Y claro, el rey, si es poderoso es porque es temido, ¿no? O sea, la gente lo teme. Y él vio que había un señor, entre comillas, que era muy temido por la gente, que era Satanás, que era el demonio. No lo conocía, pero dijo, bueno, si está aquí es temido, yo lo tengo que servir. Era pagano, era un raciocinio completamente equivocado. Vamos a ver cuál es el final de la historia, claro. Sí, en el fondo es, yo sirvo al más fuerte. Al más fuerte, exacto. Yo sirvo al más fuerte. Y un día se encontró en el desierto, creo, un señor súper extraño, horrible, feo. Le dijo, ¿quién eres tú? Y dice, no, yo soy Satanás, el más poderoso de todos. Ah, entonces yo te voy a servir. Y claro, Satanás lo aceptó en el momento, ¿no? Pero cuando estaba pasando cerca de una cruz, Satanás comenzó a retroceder y a alejarse. Y Réprobo, San Cristóbal, le dijo, ¿pero por qué te alejas? Y dice, no, porque ahí, en una cruz así, yo fui derrotado por un hombre. Y dice, fuiste derrotado, entonces no eres el más poderoso de todos. Y dice, ¿quién es el que te venció? Y dice, no, es Jesús. Y en ese momento cortó con el demonio y dice, yo voy a buscar a Jesús. Y se fue a buscar a un ermitaño, que era, pues, el ermitaño practicaba la fe. Y el ermitaño le dice, mire, tú has pecado mucho, tienes que hacer mucha penitencia. Y dice, ¿pero qué penitencia? No, tienes que hacer un montón de ayunos. Y dice, mire, yo no consigo hacer tantos ayunos y tal. Dice, bueno, entonces tú vas a cuidar de un río, de ayudar a las personas a atravesar ese río. Esa va a ser tu función y tu penitencia. Y Réprobo, que ya... bueno, pues estaba convertido, comenzaba siempre a ayudar a las personas a atravesar ese río, a viajar en ese río. Y un día un niño quería pasar ese río, un niño pequeño, y le dice, bueno, yo te cojo en los brazos y te ayudo. Y San Cristóbal lo cogió en los brazos y comenzó a atravesar el río con el niño. Y en cierto momento comenzó a ser súper pesado. Dice, pero qué niño tan pesado. Y cuando llegó hasta la margen, le dice, mire, he conseguido, pero parecía que estaba sosteniendo el peso del mundo. Y el niño le dijo, no solo has sostenido el peso del mundo, sino que has llevado al autor del mundo. Yo soy Jesús, el niño Jesús. Y en este momento pues voy a cuidar de ti, tal, porque tú me has llevado. Y es muy bonito que en ese momento pues él cambia el nombre para Cristóbal, que significa aquel que portó, aquel que llevó a Cristo, justamente por ese episodio. Y es el patrono de los buenos viajes,
de los que tienen que, pues, en los buses, en el tren, lo que sea, siempre que vamos a hacer algún viaje, nos acudimos a San Cristóbal porque es aquel que nos ayuda a atravesar el percurso, el viaje. El río del mundo. El río del mundo. A saber, ¿no? Y los conductores también lo invocan Sí. mucho, al igual que a la Virgen del Carmen también, que la Virgen del Carmen es patrona de los transportistas, mismo muchos camioneros también le rezan, gente que maneja el bus también, a Nuestra Señora del Carmen y a San Cristóbal. Pero si usted un día o todos los días tiene que viajar, sale de su casa para el trabajo, para lo que sea, encomiéndese a San Cristóbal para que lo lleve con bien, como dice el Padre, hasta su destino. Él llevó hasta el propio niño Jesús, ¿no? Imagínese. Sí, llevó bien nosotros. hasta el propio niño Jesús. Padre, mire, mucha gente tiene pues muchas habilidades y entre ellas está la habilidad del canto. A mucha gente le encanta cantar. Sí. Otros cantan, pero no encantan. Y otros cantan y cantan muy bien y también tienen un santo patrono. Sí. La semana pasada habíamos dicho que estaba Santa Cecilia, que era la patrona de los músicos, que yo creo que la incluye también ahí. Pero también, como usted decía, pues ella se dedicaba más a tocar instrumentos musicales, tocaba el clavecín, tocaba creo que una especie de laúd, qué sé yo. Pero está el patrono de los cantantes en sí, que es San Gregorio Magno. el Papa San Gregorio Magno. Papa San Gregorio Magno, que es justamente, pues es un papa benedictino, ¿no? Y es el que va a recopilar todo el canto eclesiástico que se cantaba en la época, estamos en el año 600 más o menos, y él va a recopilar ese canto y va a nacer el canto gregoriano, por causa de él, que se llama Gregorio. No creo que él colocó ese nombre, pero después de su muerte, pues lo comenzaron a llamar canto gregoriano, que es un canto a capela, o sea, solo las voces. Antiguamente no se cantaba con órgano, Con ¿no? acompañamiento musical, o sea, acompañamiento instrumental, un canto llano. El canto llano era sin instrumento ninguno. Entonces, por eso es el patrono de los cantantes, porque con él, pues gracias a Dios, se recopiló toda la música vocal de la época de la iglesia, que es el canto gregoriano, ¿no? Tanto en España, en Francia, en Italia. Él juntó todos los cantos y los fueron administrando, digamos, para que se cantase en los tiempos litúrgicos y todo, ¿no? Muy interesante. Muy bonito, sí. Padre, y tenemos, aquí es un caso pintoresco que también le puede pasar a alguno de los que nos está escuchando, y yo creo que a nosotros también, y hay una patrona para la calvicie, Sí. que es muy, muy pintoresco, que la leímos, que es Santa Fausta, que es una mártir, ¿no? No me acuerdo si era del Imperio Romano, ciertamente, pero ella, cuando la iban a martirizar, justamente por seguir a nuestro Señor Jesucristo, por ser cristiana, a ella una de las torturas que le hacen es que le arrancan el pelo, Sí. a la fuerza, ¿no? Imagínense. Y después la martirizan de otra forma, creo que le cortan la cabeza, si no me equivoco, pero ella quedó como patrona de las personas que tienen, pues, alopecia o que están perdiendo el cabello por alguna otra enfermedad. Sí. Entonces, para los que nos estamos quedando pelones o calvos o como digan en sus países, ya saben que tienen que rezarle a Santa Fausta. Santa Fausta ahí para que nos ayude. Más efectiva que cualquier shampoo. Cualquier tratamiento. Santa Fausta. Sí. Padre, ¿y qué le parece si antes de... porque ya se nos va a ir la primera parte del programa, increíble. Carteros. Gente que distribuye correspondencia o cuando usted quiere comunicarse con alguien y está con problemas, mismo en mensajería, qué sé yo, de cualquier tipo, hay un patrono para eso, que es un patrono mucho más especial. Es un patrono muy especial porque nada más y nada menos que San Gabriel Arcángel. ¿Por qué? Porque él llevó el mensaje por excelencia. Exacto. Un ángel en griego, ángelos significa mensajero, ¿no? Entonces los ángeles son los que transmiten los mensajes de Dios, pero el que transmitió el mensaje más importante de la historia fue San Gabriel, que fue el mensaje de la encarnación del verbo, ¿no? Que Dios se iba a encarnar y a nacer de una mujer. Entonces él, cuando aparece y transmite la noticia a Nuestra Señora, pues él es como que se vuelve el patrono también de todo lo que significa mensajes, o sea, correos, carteros, embajadores también, porque él fue embajador. Él representó a Dios. A Dios, exacto. En esa misión. Sí, todo lo que sea de comunicaciones, el patrono es San Gabriel Arcángel. Qué bonito, súper patrono ahí para los que trabajan en ese rubro. Y padre, también está el patrono de los que tienen problemas de garganta o enfermedades de garganta, que es San Blas, obispo y mártir también.
de la zona de Turquía, que él, uno de los milagros que hizo fue que un niño que se había quedado atragantado con una espina de un pescado que estaba comiendo, se lo llevan a él, ya estaba casi que muerto el niño, y San Blas le da una bendición y milagrosamente el niño como que escupe esa espina que le estaba atragantando, que lo estaba matando, que lo estaba dejando sin aire, y se cura gracias a la intervención de San Blas. Y el día, creo que es 3 de febrero, que es la fiesta de San Blas, existe en la iglesia la tradición de que con velas benditas del día anterior, del día de la Candelaria, con 2 velas se atraviesan perpendicularmente 2 velas en el cuello de las personas y se da una bendición especial en nombre de San Blas para que él proteja, cure cualquier enfermedad que tengamos relacionada con la garganta, ¿no? Así Exacto. que también, para enfermos de la garganta, cualquier problema, San Blas. Padre, ¿qué otro así antes de que nos vayamos? No sé si el de las funerarias, un rubro un poquito... un rubro, un trabajo un poquito duro, pero... Duro, sí. Pues un trabajo que no le faltan clientes tampoco, porque todo el mundo es nuestro fin, se va a morir, ¿no? Todo el mundo se va a morir, sí. Y el patrono de las funerarias y también pues de los cementerios de alguna manera es San José de Arimatea. Ajá. Y pues, justamente fue él el que enterró el cuerpo de nuestro Señor ya sin vida y pidió a Pilato, ¿no? que pudiese él enterrar el cuerpo y ahí en el Santo Sepulcro, que después pues se quedó vacío, ¿no? Porque nuestro Señor resucitó. Ahora, ¿será que él se dedicaba a eso? Porque él dice que él... No creo, porque él era... consiguió un sepulcro nuevo, dice San Juan en el Evangelio. Sí. ¿O será que él tenía un sepulcro que era de la familia y se lo cedió a nuestro Señor? Seguramente sí. Él era una persona que tenía un buen rango, sí, era maestro de la ley inclusive, ¿no? Entonces no creo que se dedicase a eso, pero él hizo el mayor oficio, uno de los mayores oficios de la historia, que fue enterrar a un Dios, ¿no? Fue un acto de caridad para nuestro Señor impresionante. Entonces es bonito ver a las personas que trabajan en eso, ¿no? Que también, pues, sobre todo cuando son cristianos, cuando son católicos, ver que son otros Cristos, ¿no? Estamos enterrando una persona para algún día resucite en el último día, ¿no? Hay una obra de caridad también, es eso, es una obra de caridad. Enterrar a los muertos. Es duro, muy duro. Enterrar a los muertos. Trabajo que muy pocos quieren hacer, pero bueno, que toca hacerlo, deber. Y Dios va a dar gracias especiales para esa persona, ¿no? Y qué triste que como en toda esta pandemia que pasó, a la gente se le privó un poco de un entierro digno también, ¿no? Pues por las circunstancias de la enfermedad y todo, casi que no podían ser acompañados por las familias y eso. Son épocas muy duras. Hay que pedir a San José de Arimatea que no sucedan cosas así, ¿no? Padre, mire, y quizá para, antes de terminar la primera parte, una ocupación que es muy común hoy en día, publicistas. Mucha gente se dedica a la publicidad y escritores. Escritores también. Que es el gran San Francisco de Sales. Exacto, ¿no? San Francisco de Sales, que él primero escribió muchísimos libros, ¿no? Y por eso también es patrón de los escritores, pero también lo de la publicidad es porque él fue el primer publicista, digamos, de la historia, es considerado, porque él era obispo de Ginebra y él estaba en el tiempo auge, digamos, del calvinismo, ¿no? En aquella época. Le tocó combatir contra... Sí, le tocó durísimo y realmente fue súper perseguido, fue súper duro, pero él se dedicaba a, inclusive a aquellas personas que eran calvinistas, pero que él veía que podían tener buen corazón y podían convertirse, él se dedicaba a hacer unos panfletos escritos por él y no existía, bueno, tal vez existía gráfica en la época, pero estaba, o sea, imprenta, pero estaba comenzando. No creo que lo escribiese imprenta, yo creo que era a mano. Iba de casa en casa, colocándolo por debajo de la puerta y colocando uno, otro. Entonces es considerado como que el primer propagandista, ¿no? de la historia y por eso es patrono de tanto de los escritores cuanto también de los publicistas, de los periódicos, de las personas que trabajan también pues en ese ámbito de los periódicos, de las revistas, de la publicidad. No, y que hoy en día hay muchos más publicistas de lo que nos imaginamos. Mucha gente se dedica a eso, porque toca vender algún producto, toca convencer a la gente para que adquiera esto, pues se le puede pedir ahí a San Francisco de Sales. Y a los escritores también, gente que le toca escribir, que él también les inspira y les ayuda a que hagan una buena redacción y que sea algo agradable para los lectores, ¿no? Y que haga mucho bien, es principal, que es lo principal. Claro. Eso, un escrito tiene que ser para eso. O sea, se quita, digamos, estamos en un programa católico, evidentemente todo sea para la gloria de Dios y para el bien de las almas, evidentemente, ¿no? Al contrario, que San Francisco de Sales impida a los que quieren hacer mal por esos medios también
que puedan conseguir sus objetivos, ¿no? Ujú. Bueno, padre, se nos acabó la primera parte. Se nos acabó. Al regreso hay un montón de santos aquí interesantes, impresionantes, Sí. que vamos a comentar también. Así que no se despeguen, ya regresamos en unos minutitos. Salve María. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y estamos hablando de los santos patronos. Como hay un santo patrono para cada oficio, para cada circunstancia de la vida, y estamos aprendiendo un montón aquí con el Padre Íñigo y con todos ustedes. Y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar, para comenzar, de un santo importantísimo para la Santa Iglesia Católica, que es el patrono de muchas cosas, muchísimas cosas. Pero yo creo que la más conocida es, entre las 1000 cosas que hacía este santo, era el patrono de los carpinteros, que es San José. Padre, José. ¿qué nos tiene que decir de San José? Además Bueno, de ser carpintero, patrono de la Santa Iglesia también. Sí, exactamente. Bueno, como usted decía, San José es patrono de muchísimas cosas porque realmente así es. Nuestro Señor Jesucristo, después Nuestra Señora y después es San José. Es llamado el culto de protoduría, ¿no? Nuestra Señora es hiperduría, protoduría es el que está, como después de Nuestra Señora, el primero de todos, ¿no? Proto significa primero. Y después vienen todos los otros santos. Entonces San José como que está fuera de cualquier catálogo, ¿no? Pero él era carpintero, todos nosotros sabemos, y pues trabajaba con la madera. Entonces no existe mejor patrono pues que San José, que él mismo hacía madera, él mismo trabajaba la madera. Inclusive el niño Jesús muchas veces le ayudaba, ¿no? Sí. Entonces es conocido algunos esos históricos por videntes místicas, ¿no? Que veían que el niño Jesús entonces de repente estaba trabajando en la carpintería con su papá, San José, y él cogía una un madero vertical así, Sí. y otro madero horizontal, los juntaba así y hacía una cruz, ¿no? Y él se quedaba mirándola, y San José lo miraba también como que ya presintiendo lo que estaba queriendo decir, y el niño Jesús como que diciendo, aquí voy a morir, es en una cruz, vine para eso. Sí. Y a veces cogía una cruz mayor, hacía una cruz, él mismo la hacía y la cargaba en sus hombros, ¿no? Cuando estaba solo. Y a veces la Virgen María entraba en el taller sin que él lo sintiese. Claro, el niño Jesús era Dios y lo veía también, Claro, ¿no? Pero entraba y el niño Jesús estaba caminando con la cruz, ¿no? Muy Es bonito. otro tema espectacular para hablar en algún momento, lo que habrá sido ese convivio de la Sagrada Familia, Sí. esos 30 años que ellos pasaron, pues, entre ellos, ¿no? Que lastimosamente se tiene acceso o conocimiento a lo que pasó por algunos videntes que han tenido la gracia de ver ese tipo de escenas. Sí. Pero imagínense lo que sería San José haciendo un mueble, una mesa, no sé, a saber si él se cortó en algún momento, el niño Jesús curándolo, haciéndose como que... Sí. Debe ser una cosa espectacular. Espectacular. Bueno, también San José, hablando... Bueno, el tema de la carpintería, hay un milagro muy famoso ahí en Estados Unidos, en Nuevo México, en la ciudad de Santa Fe, que hay una iglesia que, por cierto, pues pertenece a unas religiosas, que es de Nuestra Señora de Loreto, que cuenta la historia que estas religiosas necesitaban hacer una escalera y estaban buscando un carpintero que les hiciese pues el trabajo para unir el coro, que es donde ellas cantaban arriba, con la iglesia abajo. Y estaban buscando, le rezaban a San José justamente para conseguir un buen trabajador, un tipo decente que llegase a trabajar dentro del convento, porque tenía que quedarse en el convento a trabajar y que cobrase pues barato. Y llegó un hombre un día ofreciéndose a hacer el trabajo y llegaron a un acuerdo, etcétera, y él se queda trabajando en el convento, en la iglesia. Solo pide que le dejen agua y la comida afuera, que él se encarga. Y la cosa es que el hombre empieza a trabajar, se escuchan ahí los martillazos, que se cierra la madera, que no sé cuánto. Pero de repente se deja de escuchar ruido y ahí las monjas empiezan a preocuparse. ¿Será que este hombre se murió? ¿Le pasó algo? Y cuando entran, ven que ya estaba concluida la escalera, que es una escalera en forma de caracol espectacular. Búsquenla para que ustedes la puedan conocer. Vamos a poner una foto quizá también aquí en el canal. Pero es una obra maestra de la carpintería. Incluso es una escalera que ha pasado por un montón de estudios y no tiene ningún sustento
digamos, arquitectónico normal de los que se usan para hacer ese tipo de escaleras. Y es una cosa pulida, espectacular, tiene 28 escalones. Cuentan que fueron los 28 escalones que subió nuestro Señor para encontrarse con Pilatos. Entonces, a todo le han encontrado un simbolismo. Y bueno, evidentemente se le atribuye esta obra maestra a San José, ¿no? Qué impresionante. Entonces es bien interesante. Qué bonito. Y bueno, padre, y además de ser patrono de los carpinteros, es patrono de la buena muerte. Sí. Algo también por lo que todos vamos a pasar y necesitamos esa protección en ese momento crucial de nuestra vida, ¿no? Exacto, porque nadie tuvo una mejor muerte que el propio San José, ¿no? Porque cuando nosotros muramos, lo que querríamos es que estuviese nuestro Señor Jesucristo al lado. Ajá. Y la Virgen María al lado, ¿no? Y San José tuvo esa gracia, ¿no? Cuando él murió, que él murió antes de la vida pública de nuestro Señor, ¿no? Antes de que él comenzase, pues todo lo que leemos en los evangelios, ajá, de milagros y tal, él murió antes. Entonces, él murió estando a su lado en vida Nuestra Señora físicamente y el niño Jesús. Bueno, el niño Jesús que ya no era niño, tendría 28, 29 años, sí, tal vez. Y entonces mejor muerte no se puede tener, ¿no? Uh-huh. Y por eso es patrono de la buena muerte. Y realmente hay casos impresionantes de atendimientos así, que San José aparece o San José hace con que llegue un sacerdote en cierto momento y la persona consiga morir pues santamente, ¿no? Con los sacramentos. Qué interesante, fenomenal. Sí. El patrono de la iglesia también muy bonito porque así como él tuvo que cuidar del cuerpo físico de nuestro Señor, para que no le pasase nada, ¿no? Tuvo que llevarlo a Egipto para que Herodes no lo matase y en fin, él era el responsable por el sustento de nuestro Señor. El cuerpo físico también eres el cuidador y el patrono del cuerpo místico de nuestro Señor, que es la Santa Iglesia. Uh-huh. Nuestro Señor tiene cuerpo físico, que es su cuerpo, y el cuerpo místico, que es la Santa Iglesia. Entonces San José también cuida del cuerpo místico, que es la Santa Iglesia. No, y tiene una misión seguramente fundamental para el triunfo de sí. Nuestra Señora, del Inmaculado Corazón de María, porque él en Fátima, en la última aparición, él también aparece, ¿no? Uh-huh. Aparece bendiciendo al mundo. 3 veces, bendijo 3 veces al mundo. Sí. Es algo muy interesante, ¿no? Muy bonito. A saber qué simbolismo tendrá. Sí. Un día nos explica, padre. Yo sé que usted lo sabe. Bueno, padre, tenemos un oficio que nos han pedido mucho, que es el oficio de los maestros. Uh-huh. Hay mucha gente que nos sigue que se dedica a eso, a la enseñanza. Y tienen 3 patronos. El primero, que es como que el oficial, el más conocido, es San Juan Bautista de la Salle. Uh-huh. Después tienen a San Juan Bosco y también está San José de Calasanz. Sí. Los 3 son tenidos como patronos de la educación. Pero San Juan Bautista de la Salle, a él se le atribuye pues como que la organización en sí de lo que es el sistema de estudio. Entonces los horarios, la división de horarios en las clases, por materias, todo eso. Cursos lectivos, ¿no? El primer año, segundo año, tercer año. Grupos, entonces poner un límite a grupos para que el profesor pueda, no sé, tener más control sobre las aulas. Y él se preocupaba mucho principalmente por la buena formación de los profesores. Entonces es bien interesante eso, para que los maestros acudan a él para que les ayude a tener esa formación necesaria para transmitir de buena forma, claro, a sus alumnos lo que tienen que enseñar. Siempre, como decimos, bajo una óptica religiosa, sí, de Dios, ¿no? Porque de nada nos sirve a nosotros enseñar cosas que a los niños van a alejar de Dios o la gente claro van a alejar de Dios. Estamos haciendo un papel contrario, sí, a nuestra misión, ¿no? Sí. Porque la sabiduría es todo lo que nos acerca a Dios a través del conocimiento, a través de, ¿no? Sí, y es lo que se tiene que transmitir a los niños. Como que la iglesia está en la base de todo el mundo que nosotros conocemos hoy en día. En realidad, sí, todo lo que es bueno que hay en el mundo nace en la iglesia, ¿no? Una cosa impresionante. Los hospitales, las escuelas, las universidades. Uh-huh. Impresionante. Sí, las universidades, creo que fue un monje, un fraile, Sorbón, ahí en París, fue el que se encargó de aglutinar a las diferentes asociaciones de profesores que había, porque habían maestros sueltos que ellos tenían sus alumnos y daban sus clases y eso, pero fue este Sorbón, que hoy en día existe la Universidad de la Sorbonne en París, que es la universidad más famosa del mundo, el que se encargó de unificar todo y hacer la primera universidad. Sí. Todos esos que, como usted decía, un sermón, me acuerdo, que critican a la iglesia de que no han hecho nada por la humanidad, es porque son unos ignorantes y no conocen la historia. Sí. Así que bueno, entonces también para los maestros, San Juan Bautista de la Salle.
Y para los estudiantes es el propio Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí. Que estudió en la Sorbonne, justamente. Ajá. Fue profesor también de la Sorbonne y era un hombre inteligentísimo. Sí. Él leyó la Biblia una vez solo y la memorizó completamente, ¿no? La citaba. La citaba de memoria y la había leído una vez. Eso es lo que dice, ¿no? Y es impresionante. Realmente Santo Tomás de Aquino, en materia de inteligencia, de sabiduría, de pues ese vuelo teológico también, Santo Tomás, impresionante. Patrono de todos los estudiantes. Exacto. Tanto Todo los mundo. pequeños cuanto los grandes, Sí. todos. Así también, para pedirle a él con mucha devoción para que nos ayude Sí. a entender bien y aprender las cosas bien como debemos aprenderlas. Exacto. Padre, patrono de los cocineros y de los chefs. Cocineros. Todo el mundo tiene que cocinar, especialmente bueno, las amas de casa o muchas personas se ganan la vida cocinando para otros y tienen un patrono que lo leí que es San Pascual Bailón, que era también un fraile, que él era muy humilde y él siempre que iba a un convento pedía para que le diesen la función de cocinero, que era de las funciones más duras en los conventos. Pero él tenía una gran vida mística y cuenta la historia que cuando él empezaba a cocinar, él se ponía a rezar y empezaba a entrar en comunicación con Dios y él se descuidaba y la comida pues se le olvidaba que estaba cocinando, entonces la olla ahí ya a punto de quemarse todo y cuentan que los ángeles bajaban y lo reemplazaban en la comida y les sazonaban la sopa, qué sé yo, el arroz, lo que fuese. Y después, claro, él cuando volvía en sí, veía que la comida estaba súper bien hecha y la servía y era un espectáculo en el convento. Claro, imagínense, comida sazonada por los ángeles. Y entonces él es patrono justamente de los cocineros. Qué Incluso en México dicen, San Pascual Bailón, atiza mi fogón y concédeme una buena sazón. Qué bueno. Así que ya, las amas de casa ahí que le tengan que cocinar a sus maridos. O los que trabajan en restaurantes también, ¿no? Sí, sí. Todos los que trabajan en comidas. Interesante. Qué bueno. Padre, los médicos. Los médicos. Hay un patrono para los médicos. Sí, el patrono principal es San Lucas, porque San Lucas Evangelista, que sabemos que él era médico, ¿no? Y entonces por eso él es patrono de los médicos. Y también San Lucas es patrono de los pintores, porque él pintó varios cuadros que existen hasta hoy también, ¿no? Entonces él pintó retratos de la Virgen María, imagínense. Interesante. Con la técnica de la época, claro, pero y pintaba súper bien y sobre todo con un carisma y una espiritualidad muy fuerte, ¿no? San Lucas. Y de los médicos en general, como decíamos, San Lucas, sí. Pero ahí para partes específicas de la medicina también hay otros patronos, sí. Por ejemplo, de los cirujanos, San Cosme y San Damián, ¿no? Estos santos que también eran médicos del siglo, finales del siglo III, inicios del siglo IV. Ellos mueren martirizados también de formas tremendas. Y después de su martirio, un fiel tiene la visión de que ellos aparecen y hacen una cirugía de una pierna a un hombre que había perdido la pierna por una enfermedad. Entonces ellos se aparecían y le hacían la cirugía y como que le reponían la pierna. Incluso en la iconografía de estos santos aparece esa escena de ellos operando una pierna. Entonces también los cirujanos tienen que encomendársela a San Cosme y San Damián. ¿Saben que estaba leyendo que también las personas que van a someterse a una cirugía pueden rezar a San Ignacio de Loyola? ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque él fue herido de una bala de cañón, ¿no? Y la pierna se la reventó, ¿no? Sí. Y él tuvo que ser sometido a una cirugía y fue gracias a esa cirugía que primero se quedó mal, después se solucionó, pero eso fue el motivo de su conversión, ¿no? Porque él comenzó a leer libros, 2 libros especialmente católicos y ahí se convirtió, ¿no? Entonces aquellos que tienen que someterse a cirugías pueden rezar a San Cosme, a San Damián y también a San Ignacio de Loyola. Padre, hay uno que me pareció impresionante, que es patrono de los urólogos, de los que sé que tiene problemas de riñón, que se llama San Zoilo, que él también en el Imperio Romano, acusado de un gravísimo crimen, que era ser cristiano justamente, ¿no? Superstición, y a él, ¿sabe cómo lo martirizan? Le abren la espalda por atrás y le sacan los riñones para martirizarlo. Y él por eso quedó siendo el patrono de los urólogos. Hoy en día le piden a él y a la gente que tiene también problemas de riñón se le pide o a él o a otro santo que se llama Liborio. También para los que tienen piedras en los riñones y esto, él ayuda a llevar pues con paciencia y a llevar bien o a curar estos problemas de riñones. Qué interesante. Había un santo que también es patrono de la sordera, que es un santo
poco conocido, se llama San Gandulfo de Varén, y es porque él cuando fue martirizado, él tenía a su esposa, ¿no? Sí. Él fue martirizado, murió tal, y la esposa era sorda. Y todos los viernes, ella, la esposa que era sorda, escuchaba a su esposo, que ya había muerto, ya era mártir, ya era santo, pero lo escuchaba cantar. Y como que recuperaba la audición, la esposa, para escuchar al esposo cantando, ¿no? Milagrosamente. Escuchaba, claro. Ajá, todos los viernes lo recuperaba y volvía. ¿Cómo se llamaba? San Gandulfo de Varén. San Gandulfo de Varén. Así que bueno, ahí si alguien está perdiendo un poquito la audición, ahí pídale a él para que les ayude también. Sí. Padre, tenemos un patrono incluso para los que se dedican a hacer traducciones o a estudiar idiomas. Sí, también. exacto. Todo el mundo en algún momento se ha puesto a estudiar idiomas y hay gente que le cuesta. A mí me cuesta un montón. El padre habla latín, griego, sánscrito, hebreo, arameo. Por favor. Y una de las penas habla español. Pero hay un santo patrono para eso. Sí, es San Jerónimo. San Jerónimo, que fue el que tradujo para el latín, que era el idioma en que se hablaba en la época de él, tradujo al latín toda la Biblia, ¿no? Que una parte de la Biblia estaba escrita en arameo o en hebreo y la otra estaba en griego. Y él tradujo, él fue a Belén, se quedó allí como que en un convento, en un monasterio allá en Belén, inclusive en la gruta de Belén también, y él comenzaba a coger todos los manuscritos y los traducía al latín por un encargo del papa de la época, que era San Dámaso, que le había pedido que la tradujese. Inclusive es interesante que muchas personas dicen que Lutero tuvo el honor, digamos, la gloria de ser el primero que tradujo para una lengua vernácula la Biblia. Es mentira, porque el primero que tradujo para una lengua que se hablaba en la época fue San Jerónimo, que tradujo se llamó la Vulgata, porque vulgus en latín es pueblo, o sea, la tradujo para el pueblo. Claro, lo que la gente hablaba, era el Imperio Romano. Entonces, él fue el primero y como él tradujo, pues es el patrono de los traductores y de los idiomas. Hay otra santa también llamada Santa Lutgarda de Tongeren, que también ella, sin saber nada de francés, ella comenzaba a hablar francés. Solo para mencionar el nombre hay que estudiar alemán. ¿Lutgarda de qué? De Santa Lutgarda de Tongeren. Sí, imagínese. Sí. Y también Santa Catarina de Siena. Ella ella hablaba francés sin nunca haberlo estudiado. ¿Sabes que el padre Pío también? Yo no me acuerdo si era con María Pail, que era la que le ayudaba a él. Tenía sobrinas que solo hablaban inglés y él las confesaba. Y el padre Pío no hablaba inglés. Qué impresionante. Pero por un don, evidentemente, él las conseguía confesar y las regañaba y todo. Y las guiaba en inglés. Qué impresionante. Qué muy interesante, la verdad. Bueno, padre, a ver, tenemos aquí, a ver, ¿qué más? Los fotógrafos. Ah, sí. Los fotógrafos. Es los fotógrafos tienen una patrona muy especial porque es la Verónica. Claro. La Verónica, porque fue la primera fotografía, entre comillas, de la historia, ¿no? Que ella, ¿se acuerdan que ella, en el momento en que nuestro Señor estaba llevando la cruz a camino de Calvario, pues ella tiene pena, ve a nuestro Señor Jesucristo, claro, pues todo encharcado en sangre, ¿no? Sí, claro. Y ella va a enjugar el rostro de nuestro Señor y le coloca un paño, el velo, ¿no? Y lo enjuga, y cuando ella vuelve a ver lo que había pasado, estaba estampado todo el rostro de nuestro Señor Jesucristo, como si fuese una fotografía, ¿no? Fue un regalo de nuestro Señor. Fue un regalo de nuestro Señor. Ella por haber tenido pena y por haberlo... Exacto. No era solo manchas de sangre, era toda la fisonomía perfecta. Una foto. Señor, una foto. Qué impresionante. Por eso es patrona de los fotógrafos. Y perdón, yo la ignorancia, no sé si también lo voy a matar aquí con la pregunta. ¿Se conserva Sí, se conserva. Perdón, a saber dónde, ¿no? Se conserva. Inclusive es curioso que existen varios lugares en que se conserva, y eso da medio misterioso, ¿no? Porque dice, porque hay un lugar aquí y otro lugar acá. Yo había leído eso, padre. Sí. Que se dobló en 4. Exacto. Y que cuando se abrió, se quedaron los 4. Porque hay en varios lugares, creo que en Jaén, en España, en algunos lugares, y la gente dice, ha visto. Mentira. ¿No? Mentira, porque hay en 4 lugares. Pero en realidad fue lo que pasó. Se dobló en 4 y la estampa de nuestro Señor se quedó en los 4. Por eso hay en varios lugares, se conserva ese. Interesante. Sí, un milagro más. Milagroso. Milagroso. Padre, tenemos aquí el patrono de mucha gente que se va de vacaciones. De los turistas, del turismo. O de la gente que se dedica o que se gana la vida con el turismo. Sí. ¿Quién será? Es San Francisco Javier. San Francisco. Porque yo creo que no hubo un santo que
que viajó tanto cuanto San Francisco Javier, ¿no? Sí. Él se dedicó, en 10 años recorrió toda la parte de África en el viaje, pero también India, muchas islas de Oceanía y también Japón. Entonces toda esa parte de Oriente, del Extremo Oriente, San Francisco Javier la recorrió y bautizó a 1 millón de personas, ¿no? Imagínese. 1 millón de personas. Eso da de media más o menos unos 280 bautizos por día. Imagínense lo que es eso, de media, ¿no? Hay cartas de él que son impresionantes que justamente cuentan que ya la mano no la sentía, ¿no? Ya de tanto bautizar, ya la mano se le dormía. Sí, impresionante. Y entonces por todos esos kilómetros que él recorrió... Que fueron millares de kilómetros realmente. Entonces considerado patrón del turismo, no porque él hizo turismo, Claro, ¿no? es que iba ahí en el barco de vacaciones, sí. tomando sol, no para Exacto. nada. Iba siempre haciéndole bien y convirtiendo gente y haciendo apostolado. Pero eso nos da una nota interesante de la persona que va a hacer turismo, digamos, que es una cosa, pues claro, permitida, pero no debe hacerlo solo por descansar. Debe también siempre en cada lugar que va, debe como que ver un reflejo de Dios en la creación o en los lugares que va a visitar, ¿no? Será una iglesia, una catedral, siempre aprender algo, ¿no? La persona que va a hacer un viaje turístico tiene que hacerlo por amor a Dios y queriendo aprender alguna cosa más sobre la iglesia, sobre los santos. Entonces, que San Francisco Javier interceda también por esas personas, ¿no? Por todos nosotros que sí vamos a hacer turismo. No, y la gente que está de turismo un domingo no le exime ir a misa el domingo porque esté de turismo. Exacto. Tienen que ir a misa también, o sea. Exacto. Eso usted no toma vacaciones de su fe, de su religión. No se puede. Todo lo contrario, ¿no? Exacto. Así que mucho cuidado con eso. Padre, a ver, mire, yo tengo aquí un caso interesante que lo leí y me causó mucha gracia, que es un santo que es para las personas que sufren de insomnio. Es una enfermedad muy común hoy en día. Sí, es común. Gente que le cuesta dormir, etc. Y es un obispo que se llama Desiderio de Langres, o de Langres, no sé cómo se pronunciará, del siglo IV. Y dicen que este obispo hacía sermones muy largos y que los fieles se le dormían. Le dormían en la misa. Y entonces él quedó como patrono de la gente que sufre de insomnio. Porque él consigue que la gente se duerma, imagínense. Hay santo para todo, ¿no? Hay santo para todo, imagínense. Sí. No sé, capaz el hombre no tendría el don de la palabra en cuanto conseguir cautivar a la gente y eso. Sí. Pero bueno, capaz nosotros estamos siendo patronos ahorita y todo el mundo está dormido y estamos aquí hablando solos. Pero digamos, si usted tiene a la noche problemas, acuérdese, Claro. Desiderio de Langres. Para que Qué le pidan a interesante. él y consigan pues dormir bien. Y padre, y hay otro caso también que es interesante, que es para la gente que tiene problemas para despertarse a tiempo. Mucha gente que le cuesta y que se queda dormida y llega tarde al trabajo y todo. Y esto ocurrió en Francia, en Auxerre, con San Germán. Él en Auxerre pues era muy querido incluso por los bárbaros, todo. Y hubo una especie de peste o algo, un problema con los gallos, que los gallos perdieron la voz. Entonces los gallos no conseguían, ¿qué es lo que hace el gallo? Cacarear, no sé cómo se llama. Creo que es así. Entonces, claro, los gallos eran el despertador para el pueblo. Y no había ningún gallo que cantara, que cacareara, entonces la gente se quedaba dormida. Y eso en el pueblo estaba haciendo un caos porque la gente no conseguía hacer sus obligaciones, no trabajaba, etc. Y este San Germán dio una bendición a los gallos, les devolvió la voz y los gallos comenzaron a cantar nuevamente. Y por eso él quedó como patrono de la gente que necesita despertarse a tiempo y que le cuesta o que se queda dormida. Qué interesante. Él curó ahí él fue como que él curó los despertadores de la época. Exactamente. Entonces, para la gente que le cuesta despertarse, San Germán. Qué interesante. Y no sé, padre, si tiene alguno más. Tenemos uno que es contra las picaduras importante. pues de bichos, ¿no? De serpiente o de arañas o Animales venenosos. Animales venenosos, que hay varios, pero el principal de todos es San Benito, ¿no? Sí, claro. Justamente pues por la medalla de San Benito, que una medalla bendecida, ¿no? Y exorcizada. Esa medalla de San Benito le va a proteger de cualquier animal venenoso, cualquier araña, cualquier mordedura de serpiente, lo que sea. San Benito ruega por nosotros. Ahí para que lo tengan todos, o que lo carguen consigo, o que lo pongan también en las puertas de su casa, para que no entren animales. Y aún así que recen también. Si por acaso algún día alguien no está con la medalla y fue picado, que recen a San Benito, que les va a ayudar con certeza. Padre, último, y despedimos el programa. Dolor de cabeza. San Denis, primer obispo de París. Hasta entró con rima y todo.
¿Por qué él es patrón de los que tienen dolor de cabeza? Porque a él lo martirizaron cortándole la cabeza. Sí. Pero ¿saben qué fue lo más impresionante? Que él agarró la cabeza que le habían cortado y salió caminando con la cabeza en las manos, y la cabeza seguía predicando, invitando a la conversión. Pero por el hecho de haberle cortado la cabeza y que hubiese seguido hablando, él quedó como siendo el patrono de los que sufren de dolores de cabeza. Qué impresionante. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, sí. El primer obispo de París, ahí para que se acuerden. Qué Pero bonito. bueno, padre, se nos fue el tiempo. Sí. Nuevamente vimos lo mayor que pudimos de santos. Había muchas otras, pero más, otra vez no dio tiempo. Muchos más, pero bueno, ya yo creo que el tema ya podemos cerrarlo por acá. Sí. Y quería invitarles porque la próxima semana vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Porque hemos hablado de muchos santos que desconocíamos que son patronos de muchas cosas. Pero también hay muchos santos que tienen profecías para nuestros días. Santos que son desconocidos a veces para nosotros, pero que hablan de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que puede venir para el mundo. Qué impresionante. Así que vamos a hablar de esas profecías, de esos santos, de esa recopilación que hemos hecho, que ha hecho un sacerdote de los Heralos que ya falleció, el padre Juan Carlos Casté, para que ustedes conozcan esas profecías impresionantes. Así que bueno, nos despedimos pidiéndole la bendición al padre Íñigo y agradeciéndole por su presencia y esperándoles la próxima semana para un episodio más de Salve María con los Heralos del Evangelio. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos ahora a dar la bendición para cada uno de ustedes, colocando la intercesión de todos los santos de la Iglesia, y especialmente estos aquí que hemos mencionado en este programa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.